Bueno, pues vámonos con la columna de don Francisco Garfias, muy buena, rastreando a Manlio. Dice, muy atentos están en el gobierno federal, en las altas esferas del gobierno federal, a las afirmaciones del señor Manlio Bertrones y a sus actividades. Una tarjeta informativa en poder de este reportero, dice Pancho Garfias, señala que el sonorense ha externado varias acciones para desmarcarse del régimen. Ejemplo, la posición de Beltrones en favor de los gobiernos de coalición y su reiterada afirmación de que el modelo político que nos rige ya se agotó. También su reaparición política en un acto del PRD, su asistencia a la presentación en Sonora del libro Poder, ¿para qué?, del exgobernador Eduardo Robledo Rincón, donde dijo que el sistema político mexicano ya se agotó. Eso es fuego de baja intensidad, subrayan en el gobierno. Así estamos viendo a Manlio Fabio Beltrones, está insistiendo en el gobierno de coalición, se está desligando del PRI. Ya lo veíamos a Talo desde ese discurso que dio en el PRI, en el que planteaba que era un error haber permitido que duraran tanto tiempo gente como el exgobernador Duarte, el gobernador con licencia Duarte de Veracruz, el caso de Borges. O sea, criticó varios casos de corrupción y señaló que eso estaba minando la imagen del PRI. Ya veíamos desde ahí que está tomando una distancia, ¿no? Es un político inteligente ya de mucho tiempo, él sabe hasta dónde se tiene que alejar y en qué momento del partido, ¿no? Exactamente, vamos a seguir de frente sus observaciones. Se dice que los próximos días va a estar como observador de la elección en Estados Unidos, en Washington, y que estaría inclinándose más por Hillary. Vamos a ver qué pasa. Jorge Fernández Menéndez, en su columna, nos habla justamente de lo que está pasando en la elección en Estados Unidos y le parece muy curioso que justo a 8 días de la elección el director del FBI, James Comey, anuncia que se abre una nueva investigación sobre los correos de Hillary Clinton que habría enviado desde su cuenta privada. Y hay que tomar en cuenta que este funcionario es republicano, aunque fue designado por el presidente Barack Obama es republicano. Parecería ser que es un intento de desestabilizar la campaña de Hillary Clinton. Y también comentarles que desde del lado de los demócratas se ha visto muy mal esta decisión del FBI, y específicamente desde la Secretaría de Justicia de Estados Unidos se ha criticado la decisión del FBI y se ha señalado que es un intento descarado de desestabilizar la campaña de Hillary. Así están las cosas. Lo que señalan los analistas es que esta nueva investigación podría influenciar el voto de los indecisos. Aquellos que estaban indecisos, Atalo, y que estaban pensando en votar por Hillary después de esta nueva investigación podrían retractarse. Pues sí, parece ser que justamente este problema de los correos, esta confusión, este escándalo, pues sí le puede estar afectando a Hillary Clinton. Hillary Clinton, de hecho, acaba de asegurar que no hay nada, aunque le busquen, no hay nada que la comprometa con estos correos electrónicos personales y que tenían que ver con lo oficial, claro, con la parte oficial. Pero bueno, yo siento que primero hay que esperar a lo que diga, claro, la autoridad. Sí. Y de alguna forma el FBI pues pudo haber sido un poco más sensato, más prudente de no lanzar esta declaración de que están investigando ya a unos cuantos días de que llegue se genera mucha suspicacia, Talo, porque habían dado por cerrada la investigación en julio, pero al final deciden reabrirla al cuarto para el ratito, a punto de las elecciones. Vámonos, Talo, si te parece bien, con la columna de Leo Zuckerman, y nos recuerda que de acuerdo a las apuestas, que son el mejor indicador para predecir el futuro, hay un 88% de probabilidades de que el próximo 8 de noviembre en California se legalice, óigalo usted bien, la producción, la venta y el consumo de la marihuana. Pues esto de acuerdo a las apuestas en predict.org. Se trata de la propuesta número 64 que aparecerá en la boleta electoral en California y donde van a decidir qué hacer. El análisis más amplio que hace Zuckerman, Natalo, es que si California decide legalizar el consumo de marihuana, esto evidentemente afecta a México. Ya lo decía Calderón en su sexenio, hubo una votación similar, no se aprobó. Pero en ese tiempo Calderón decía, a ver, si California legaliza el consumo de la marihuana, ¿qué carambas estamos haciendo en México combatiendo su producción, ¿no? Es decir, tendría que haber una coordinación entre los dos países, y si esto se aprueba en California, pues tendría que haber una revisión de la política de seguridad de México, ¿no? Y adaptarse a esta nueva realidad, digamos. Sí, y la verdad, a nadie le gustaría
tener que regresar a los índices de violencia del sexenio pasado, donde justamente pues la droga fue un factor esencial para la confrontación entre cárteles y tantas muertes que hubo el sexenio pasado y que sigue habiendo todavía. Ahora, yo creo que es un tema muy delicado, muy sensible, tanto para México como para Estados Unidos. Habrá que esperar al momento de las elecciones para saber qué es lo que se determina en un futuro, ¿no? Hay un análisis interesante que hace Zuckerman, Natalo, señalando que hay una hipocresía muy grande en Estados Unidos al perseguir la droga, pero en los hechos realmente hay una permisividad muy grande, ¿no? Es decir, muchas series de televisión se ven escenas de personas fumando marihuana, tal, como que se ve como que se socialmente aceptado, y muchas veces la policía sabe dónde se vende o se consume y se hacen un poco la vista gorda, ¿no? A eso se refiere Leo Zuckerman, con una hipocresía del lado estadounidense. Y por el otro lado le exigen a México que controle a los cárteles, que frene la llegada de droga. Entonces no se ponen de acuerdo. Es una política un tanto hipócrita, como bien lo señala Zuckerman. Vámonos con la columna de Mari Carmen Cortés. Ella nos habla del tema de la liberación del precio de la gasolina y señala que Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, está metiendo el acelerador a fondo para terminar antes de que concluya este año el programa para la apertura gradual de liberación de precios de gasolina. Y contrario a lo que se esperaba, el inicio de la liberación de los precios no se realizará en ciudades donde haya más gasolineras, sino que cuenten con una mejor infraestructura para el transporte de gasolina, es decir, los estados del norte de la República, los estados que están más cerca de Estados Unidos, a donde llega más fácil la gasolina. Allí es donde a principios del 2017 Atalo van a empezar a incrementar los precios de la gasolina, y después los van a empezar a incrementar en el centro, y después al final en los estados del sur de la República. Esto, digamos, para que vaya usted tomando sus precauciones, porque es un hecho, el precio de la gasolina se liberaliza en enero del año que entra, empezando, como ya decíamos, por los estados del norte del país. Vámonos, Atalo, a frentes políticos y desprotegidos, señala un frente político. Vergüenza debería de darles a las autoridades del municipio de Guadalupe, Nuevo León, por la muerte de uno de sus oficiales, quien no tenía el equipo de seguridad adecuado. Atalo, resulta que ocurrió una persecución a balazos de uniformados contra presuntos delincuentes, iniciado en Guadalupe, finalizó en Monterrey. Felipe de Jesús Gallo, secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, explicó que tras el asalto a una gasolinera, elementos de seguridad emprendieron la persecución. La patrulla se impactó contra el vehículo de los criminales. Uno de ellos abatió, disparó y mató a un policía que no traía chaleco antibalas, porque los que tienen no sirven, Natalia. Ese es un problema que hemos estado enfrentando en todo el país, no nada más las policías locales, en todo el país. Finalmente no se les dan los recursos necesarios, las herramientas a los policías para trabajar, y por eso muchos de ellos, pues también, no es una justificación, pero muchos de ellos han dado ese argumento de que finalmente, pues como no tienen cómo enfrentar al crimen organizado, que es tan poderoso, pues ellos en algún momento prefieren hacerse de la vista gorda, y eso es un peligro para todos. Sí, se presenta un caso dramático como este, el que se podía haber salvado la vida de este policía simplemente si hubiera tenido el chaleco de seguridad. También en frentes políticos, un aumento más, y es que a partir del 1 de noviembre se incrementan ya a partir de hoy las tarifas eléctricas a las empresas y a los grandes consumidores. La escalada de costos hace otro golpe a la economía familiar, y el panista Marco Cortés, al hablar de la inestabilidad del PRI gobierno con dicha disposición, destacó que afecta la situación monetaria del grueso de la población, un incremento tal que definitivamente va a impactar en los precios de canasta básica y de otros productos. Sí, pues ahora sí que hay que ahorrar y tratar de llevársela tranquilos, porque pues uno confía a veces en las declaraciones de los políticos cuando dicen no va a subir la gasolina, ya se acabaron los gasolinazos, no va a subir la electricidad, y a la mera hora, 2 meses después, ya las cosas cambian por algún factor externo, algún motivo, por recaudar impuestos, lo que sea. Pero finalmente el que sale pagando pues es el consumidor. Tenemos un escenario complejo, como bien lo decías, aumenta el precio de las gasolinas, aumenta la electricidad. Evidentemente no hay que ser un genio en economía para saber que eso le va a pegar a los precios de la canasta básica, a los precios en general. Pues como bien señalaba Atalo, pues sí, el consumidor debe ser cauto, no irse al gasto excesivo en las próximas fiestas navideñas e irse con calma, porque la cosa en el 2017 pinta complicada. Y estamos hablando del final de año, ya de que estamos
muy cerca, pero hay que recordar también que la cuesta de enero, siempre hay quien dice, eso de la cuesta de enero ya es un mito, pero pues hay que reconocer que uno termina gastado, que si los regalos, la cena navideña, lo que sea. Y luego los reyes. Los reyes, ya ni me recuerdas, porque ya me dio más calor. Pero sí, definitivamente todos tenemos gastos en los que pues tenemos, ya no es cuestión de valentía, ya es cuestión de pensar y de cuidar nuestros recursos, ¿no? Hasta cierto punto, en beneficio propio también, y no nada más de uno, sino de la familia. Totalmente de acuerdo, Talo. Vámonos con las caricaturas. Magú, de la jornada, siempre muy inspirado. Una caricatura inspirada justamente en el Día de Muertos, humor negro, diría yo, Talo, y es que están en un cementerio, las calaveritas platicando, dicen, habría que levantar un muro bien alto, dice, porque hay muchas calaveras de fosas clandestinas que vienen a robarnos el mole, los cigarros y el tequila. Hablando de muros, ¿no? Híjole, un humor negro terrible sobre el tema de las fosas clandestinas y bueno, que aquí en México pues hemos discutido mucho eso, ¿no? Y se siguen encontrando fosas clandestinas con cuerpos que no se sabe todavía ni de quién, y con esa falta de recursos y de inteligencia para poder identificar a los cuerpos, ¿no? Un reclamo de la sociedad, ¿no? De las familias, ¿no? Que se invierta más dinero y más recursos en identificar justamente quiénes están ahí, ¿no? Y que se sepa la identidad de quienes están allí. También en las caricaturas, Recendis de Milenio le dedica la caricatura de hoy a doña Hillary. Uy. Y una calaverita se la vamos a leer. Esta señora gringuita tan correcta y tan chic no es ninguna amiguita, nomás chequen el Wikileaks. Y si al verla la parca le puso una tunda, pero de ser presidenta seguro nos lleva a la tumba. Bueno, pues sí. Y tenemos la tercera caricatura de hoy, Calderón de Reforma, que pone una calabacita que se parece mucho con ese copetito rubio a Donald Trump. Y le hace ¡bu! A la calaverita. Y la calaverita es mexicana, claro. Que sale corriendo despavorida, señores. Así nos tiene Donald Trump a todos. Bueno. Gina Olson, muchas gracias. Gracias, Atalo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana miércoles. Con muchísimo gusto. A mitad de semana, 8 de la mañana, 20 minutos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.